Un juego del mundo Warhammer 40.000 sin marines espaciales que se juega con pocas unidades en un mundo oscuro entre diferentes casas, con batallas en varios niveles de altura y que encima es divertido. Pues si tú estás buscando este juego, que sepas que existe e hizo su aparición por primera vez con otro nombre ahí por principios de los años 90 en una revista, y desde ese momento causó tanta sensación que con los años el Necromunda se acabó convirtiendo en historia de los juegos de mesa. La historia de los juegos de mesa. En el año 1989, Games Workshop se encontraba en pleno proceso de reconversión. Brian Ansell era el máximo responsable desde el 1985, cuando había comprado la empresa a sus fundadores originales Steve Jackson y Ian Livingstone, y desde que accedió al mando dejó claro cuál era el objetivo de esta: pasar de dar soporte a los juegos de terceros y centrarse en los propios que iban a hacer ellos. Y era una estrategia con fundamento, pues de todo el catálogo de Games Workshop lo que más se vendía era todo aquello que oliera al mundillo del Warhammer. De esta forma salieron algunos juegos como el Blood Bowl o el Epic, que eran historias alternativas dentro de estos mundos, y que de mayor o menor forma funcionaron. Pero la verdad es que nada de lo que sacaron generó tanta horda de fans como fueron el Warhammer Fantasy o el 40.000. Y esa cantidad de jugadores no solamente se trasladó a las ventas o eventos, sino que en la revista White Dwarf de finales de los 80 y principios de los 90 no paraban de recibir cartas de lectores alabando los productos que tenían. Pero entre tanta alabanza o bonitas palabras, siempre había espacio para las dudas o las sugerencias, y una de estas solicitudes que más se podían leer era por parte de los fans del 40.000, que desde su publicación pedían a gritos si fuera posible que en alguna vez apareciera una versión de rol más detallada de este universo. Y aunque la idea ya existía desde el principio, y en cierto sentido, puesto que el libro de reglas del 40.000 ya proporcionaba suficiente información para que cualquier jugador innovador y con cierta experiencia pudiera desarrollar un sistema si así lo deseaba. Pero un juego de rol propiamente dicho no lo había. Y para 1989, en Games Workshop, meterse a diseñar un juego de rol del Warhammer 40.000 no era viable, puesto que tenían tanto trabajo con sus productos principales que meterse ahora en todo este mundillo era más que imposible. Pero aún con esas, Brian empezó a darle vueltas que quizás algo sí que se podría hacer para tener contenta a la gente. Porque si hay tanta demanda, eso tiene un sinónimo: ¡dinero! Y en esas que está, pensando que, cuando a su mente viene el Laserbound. Este título es un conjunto de reglas para Wargames que él mismo había escrito en el 1980, diseñado originalmente para simular partidas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero que al poco fue rediseñado y se amplió a una ambientación futurista pensada para usarse con figuras de ciencia ficción de 15 o 25 milímetros. Y al final fue publicado por la empresa Tabletop Games con ilustraciones de Tony Yates, y el juego la verdad es que tuvo una recepción modesta en cuanto a ventas, pero sí que es verdad que parte de su estética y mecánicas fueron usadas años más tarde por Rick Presley para diseñar el Warhammer 40.000 Rocktrader. Por eso cree que estaría bien diseñar un jueguecito basado en el Laserbound, así como de escaramuzas. Y ya que estaba dándole vueltas, ¿qué tal si de esto se encargaba Rick? Porque lo usó como base para el Warhammer 40.000. ¿Quién mejor que él para tomar la responsabilidad de adaptar este sistema de escaramuzas al mundo del Warhammer 40.000, que combinaría los elementos de rol y los wargames? La idea, la verdad es que a Brian le gustaba, le parecía divertida, a la par que un poco arriesgada, ya que no sabía cómo funcionaría a nivel de ventas esta locura. Pero bueno, parece ser que si había que hacerlo, era este el momento, porque en Games Workshop había un elemento que le permitiría probar cualquier locura que se les pasara por la cabeza, y esta era la revista White Dwarf. Y con todo este concepto se lo pone encima de la mesa Rick,
y le dice que no se tiene que preocupar, que él era consciente de que tenía mucha carga de trabajo, pero que el poder publicar esto a través de la Waydarf le permitiría que se pudiera sacar este juego en formato serial, poco a poco. Así, en principio, no debería de estresarse y poder seguir trabajando en lo que eran sus encargos principales. Y esto a Rick le moló, porque aparte de trabajar en un concepto totalmente diferente, también le daba la oportunidad de escribir más sobre el universo del Warhammer 40.000. Aparte, surge la posibilidad de que si toda esta cosa funciona, se podía publicar al final el juego a través de Flame Publications, que era una filial de Games Workshop fundada para lanzar los libros de Warhammer Fantasy Roleplay. Y con esta premisa, en junio de 1990, Rick se pone manos a la obra, sabiendo que tiene 3 meses para darle caña a toda esta locura que tenían encima de la mesa. La verdad es que tampoco tenía mucho tiempo, ya que, como he comentado, también Rick trabajaba en otros proyectos más urgentes para la empresa, como era el libro del Reino del Caos, Los Perdidos y Condenados, un tomo enorme que llevaba meses trabajando e iba a ser el segundo de los 2 volúmenes que presentaba las reglas y el trasfondo del conflicto entre mortales y el caos en escenarios de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000. Por esto mismo, Rick se ve obligado a dividir el trabajo, y para ello echa de mano de su compañero, diseñador y amigo, Nigel Stillman. Rick se encargaría de organizar las reglas del combate, que se completaron la verdad con bastante rapidez, puesto que la base de estas serían las del mundo del Warhammer 40.000. Esto se puede ver en el uso de los dados, por ejemplo, las armas y todo el tema del equipamiento. Y mientras tanto, Nigel se concentraría en el trasfondo del desarrollo de personajes y la generación de escenarios. Y cuando llegó a este punto, Brian quiso darle su toquecito, puesto que él, casi desde que le vino toda la idea a la cabeza, tenía claro cómo debía de ser el trasfondo del juego, porque él quería llevar toda la historia en un entorno subterráneo, en una especie de ciudad colmena, que esto de las ciudades colmenas venía a ser como enormes aglomeraciones de seres vivos en formato vertical, construidas en formato vertical sobre civilizaciones antiguas, con millones de habitantes viviendo unos encima de otros, y se elevarían durante kilómetros hasta el cielo y descenderían profundamente hasta el subsuelo, y contra más ibas bajando, peor era el ambiente. Y a este mundillo lo llamaron Necromunda. Y ya que estaban liados así para ponerle nombres a las cosas, desde el principio les quedó muy claro cuál sería el título del juego, y es Confrontación, porque pocas veces hubo un nombre tan adecuado, porque de esto trataba el juego, de una confrontación entre pequeños grupos de unidades. Y justamente que hubieran prácticamente una docena de miniaturas por bando, sirvió para que se pudiera agilizar toda la elaboración del juego. Y mientras estaban liados con esto, había una tercera pata muy importante para Brian, como eran las miniaturas, porque recordad que Brian venía de Citadel y uno de sus principales objetivos era que siempre que saliera un producto de Games Workshop trajera de una forma u otra miniaturas. Así que este juego no iba a ser menos. ¿Y a quién pone al mando? Pues a John Blanche, que también venía del mundo del Warhammer 40.000 y que estaba más que experimentado y sabía perfectamente plasmar todas aquellas ideas que Brian le iba soltando. Y como el juego iba a tratar sobre tribus urbanas, por así decirlo, la estética debía de ser algo que molaba mucho en los 90, tener toques oscuros. Y siguiendo todo esto, se piensa que se le podía dar el nombre de pandillas a los grupos de miniaturas que llevarían los jugadores, y que dependiendo de su ubicación dentro de Necromunda o su lealtad, formarían parte de una o de otra facción. Y es así como aparecen personajes como los Brad Gangs, que eran jóvenes de familias nobles y ricas que se visten de forma extravagante y están armados con armas exóticas. O los Tex Gangs, que estos eran aliados de varios clanes y tenían acceso a equipos de guerras avanzados. También se pasan por ahí las bandas de carroñeros,
que son habitantes de fábricas abandonadas y barrios marginales que tienen que saquear, comerciar o robar su equipo a lo primero que le pase por delante. Y por primera vez, y estrenándose dentro del universo 40.000, surgen los Venators, cazadores de recompensas con equipo especializado y expertos en matar mutantes. Y dentro de todo este mundillo también aparecerían criaturas creadas para la causa. Una de estas fueron los cariátides, pequeñas criaturas humanoides azules con alas que se movían por los conductos de aire y ventilación e intentaban infectarlos. Y también surgen lugares emblemáticos como la Aguja o The Spear, que sería la zona alta y noble de toda la ciudad colmena. Y cuando ya lo tenían todo más o menos adelantado, reglas, figuras y trasfondo, en el número 130 de la White Dwarf de octubre de 1990 surge el primer artículo sobre el Confrontation, donde Rick explicaría la concepción del juego y los primeros detalles de todo el lore. En el número 131 se hace una introducción sobre qué era esto de las bandas. En el 132 se centra en cómo es la historia de cada una de las bandas, cómo sería el proceso de creación de las listas y sus habilidades. Y luego hubo un parón de estas cosas del Confrontation hasta mayo de 1991, en el número 137, cuando aparecen las primeras reglas de combate donde se hablan de las acciones, la línea de visión, las secuencias del juego o la fase de turnos, así como todo el tema de disparos o intercambio de equipos. Y al mes siguiente, en el número 138, se continúa con esto de las reglas. Esta vez se hablaba de las mecánicas de las batallas cuerpo a cuerpo, daños y heridas. Y para finalizar, en el número 142 surge todo el tema de las armas y el uso de estas en el juego. Y sí, porque en este número de octubre de 1991 es cuando se finaliza todo el serial del Confrontation. Durante estos números de pruebas se estuvo evaluando la aceptación por parte del público del juego, y aunque sí que es verdad que llamaba la atención, hubo algo que no terminaba de enganchar. Parte del problema venía en que eso de ir publicando las reglas en forma de serial hizo que estas fueran un poco caóticas y con bastantes errores, poco sostenidas, por así decirlo. El sistema era complejo, con muchas tablas, acciones y micro detalles poco accesibles para nuevos jugadores. Esto en parte era culpa de Brian, porque Brian era una persona muy matemática y cuando empezó a diseñar el juego junto con Rick tuvo más en cuenta factores matemáticos que no la simplicidad que Rick aconsejaba que debía de hacerse. Unido a todo esto, la verdad es que la gente tampoco tenía muy claro si esto era un juego nuevo o una expansión del Warhammer 40.000 o simplemente una excusa para vender miniaturas nuevas. Porque sí, evidentemente salieron al mercado esas miniaturas, porque solamente en principio se podían utilizar en el Confrontation. Y si esto no fuera poco, el juego no estaba orientado al competitivo, ni tampoco sacaron campañas claras. Vamos, que se puede decir que entre una cosa y otra, este experimento no acabó de cuajar. Games Workshop no supo cómo introducirlo a la gente y la gente lo cogió así como un poco dubitativa. Pero bueno, no pasaba nada. Games Workshop no había tenido pérdidas, se habían vendido miniaturas, se había publicado todo esto dentro de la White Dwarf, con lo cual se había dado contenido a la revista y ahora mismo la empresa estaba más centrada en las novedades del Warhammer Fantasy y la segunda edición del Warhammer 40.000. Así que, tal como estaban las cosas, no pasaba nada si esto del Confrontation no funcionaba. Y como aquí lo verdaderamente importante es que funcionaran las cosas del Fantasy o del 40.000, no era cuestión de ir haciendo experimentos. ¿Verdad? Bueno, pues la verdad es que estos experimentos sí acabaron llegando. Y es que para 1994, Games Workshop tenía un nuevo jefe, Tom Kirby, que en el 1991 había comprado las acciones a Brian, y ahora era quien partía la pana en la empresa. Y este se da cuenta que, tras la salida de la tercera edición del Blood Wall, se da cuenta de que había una forma de negocio bastante potencial que se podía experimentar. Y esta era la de lanzar juegos que tuvieran un periodo de venta más corto, para luego retirarse y dar entrada a otros títulos mientras paralelamente fueran trabajando con la línea principal que eran los Warhammer Fantasy y 40.000. Además, esto le permitiría hacer una cosa:
vender miniaturas. Porque ya se sabe, para Games Workshop, juego nuevo, miniatura nueva. Y otra de las cosas que se hacía habitualmente era que desde dirección se revisaban las ventas semanales de todas las líneas y cuando se veía que algo no acababa de funcionar, se pasaba la guillotina. Y Tom cierto día se da cuenta que de todas las miniaturas que producen, la que menos ventas tienen eran los generales marines, e intentó cargárselos. Por suerte, ahí estaba Jervis Johnson y Rick Priestley, que le quitaron la idea de la cabeza, puesto que le hicieron ver que si se cargaba a los generales, nadie compraría ejércitos de marines. Pero esto le metió en la cabeza la idea de hacer un juego del 40.000 sin la necesidad de utilizar marines. Y esto se lo dejó caer a Jervis y a Rick. Y estos dos en ese momento estaban liados con el Epic, que era un juego que utilizaba miniaturas de escala 6 y 10 milímetros y simulaba enormes batallas épicas y que tenían como intención que fuera el tercer gran juego dentro de la línea del Games Workshop acompañando a los dos Warhammers. Y la verdad es que las primeras ediciones funcionaron muy bien, pero fue la llegada de la tercera que trajo una simplificación muy fuerte de las reglas que no terminaron de cuajar en el público, que hizo que la idea de que este Epic fuera la tercera pata dentro del universo de Games Workshop se desechara. Y esto le había dejado a Jervis y a Rick cierto resquemor, ya que le tenían mucho aprecio al juego. Y así estaban cierto día de 1994, tras lo que les había dicho Tom, trabajando en su taller y hablando del Epic cuando se pueden hacer tonterías y se montan una partida al Confrontation, adaptando algunas de las nuevas reglas del Warhammer 40.000. En esta primera partida, a Rick se le ocurre que quizás la historia del Confrontation se podría explorar un poco más y darle mucho mayor contenido a todo el lore del Warhammer 40.000, porque hasta la fecha las convenciones para ir a la batalla de los ejércitos era por el emperador, y que ese mundo oscuro creado años atrás que estaba apartado de las redes del emperador les daba muchas posibilidades para ampliar todo el trasfondo del título. Y la verdad es que esto es curioso porque Warhammer 40.000 sucede en un universo enorme y desde la aparición del primer título parecía que todo lo que pasaba era centrado en los marines espaciales, vamos, muy parecido a lo que ocurre con el Star Wars y los Jedi. Pero además, esa partida que estuvieron jugando les trajo consigo otro tema, y es que recordaron las pequeñas incursiones que estaban relatadas de siglos pasados cuando pequeños grupos de soldados romanos de no más de 16 personas, los cuales hacían asaltos nocturnos en pequeños pueblos a los que se quería conquistar, pero no se iban a usar los ejércitos enormes que se utilizarían para otras batallas. Y al terminar la jornada se lo explican a Tom, y este en ese momento empieza a unir cabos. Tenía un juego de escaramuzas basado en un título que ya habían hecho algún experimento en la White Dwarf, con lo cual las reglas más o menos ya estaban escritas y se podrían mejorar utilizando las reglas del nuevo Warhammer 40.000. Pero es que además, al ser como un título independiente, podría utilizarse para que tuviera una tirada comercial más reducida y teniendo en cuenta los timings de ese momento, su lanzamiento iba a coincidir con la campaña de Navidad de 1995. Y con todo esto les dijo: chavales, luz verde al proyecto, y vosotros dos tenéis la misión de tirarlo adelante. Pero no os preocupéis que os va a ayudar Andy Chambers. Andy venía de darle mucho cariño a la segunda edición del Warhammer 40.000, y era lógico que Tom pensara en él para ayudar a Jervis y a Rick a lanzar el juego, ya que de una forma u otra la base de este nuevo título iba a ser el Warhammer 40.000 segunda edición. Y pim pam se ponen manos a la obra, cada uno aportando en lo que serían más fuertes. Rick iba a ser el supervisor, puesto que de los tres era el que tenía más experiencia. Andy se encargaría de ser el diseñador principal, ya que había hecho una gran labor con el 40.000. Y Jervis sería el que llevaría todo el tema de los escenarios y los sistemas de campaña, puesto que venía de trabajar con el Blood Bowl y había ideado unos sistemas parecidos a los que habían pensado traer en este juego. Lo primero que tienen claro, tanto Rick como Andy, es que había que simplificar las reglas del Confrontation, y como la base era el Warhammer 40.000, ayudó bastante, puesto que las reglas venían heredadas de este.
Se eliminaron algunas armas vistas en el primer juego, como los proyectores de haz de conversión, las pistolas Shuriken o los Psycho Out. Aparte, estas sí van a poder quedar sin munición, fallar o incluso explotar en la mano. Y las acciones básicas, como iban a ser mover, disparar cuerpo a cuerpo, estarían implementadas dentro de unos turnos alternos. Y esto hacía que el juego fuera más ágil que antes. Y otra de las cosas que se hereda del 40.000 es que las heridas sufridas no solo iban a dejar a la miniatura fuera del combate. En cambio, se podía infligir heridas superficiales que no serían letales o abatir a un hombre por tiempo indeterminado. Los impactos pueden inmovilizar a los luchadores e impedirles moverse o disparar, incluso si no sufren heridas. Y lo más importante, a diferencia del 40.000, los luchadores individuales pueden actuar por su cuenta, aunque bueno, podía darse el caso que uno de estos luchadores solitarios pudiera agachar la cabeza y huir justo cuando menos se desea. Y mientras ellos estaban liados con todo esto, Hervis estaba dándolo todo con el trasfondo. Decide que cosas raras, como habían en el Confrontation de esos payasos espaciales que dispararían a mutantes, aquí no, como que no. Por ello, lo desecha y comienza a buscar entre toda su colección de juegos de rol y revistas antiguas algo que le ayudara a inspirarse. Y es de esta forma como llega al juego de vaqueros Western Guns War Games Rolls de principios de la década de los 70, escrito por Steve Curtis, Ian Colwyn y Mick Blake. Este juego tenía un concepto interesante a la hora de dirigir campañas narrativas donde un jugador creaba el escenario y los otros se involucraban en la historia y tras terminarla los progresos se mantendrían para futuras partidas. Y para probar todo esto se monta un escenario con las reglas que Andy ya había medio pulido. Este iba a ser un escenario muy simple, sería básicamente un tiroteo a lo viejo oeste, donde la banda A pelearía contra la banda E en una lucha a corta distancia, y a medida que iba avanzando la partida, él iba recogiendo dinero y objetos, que decidió guardarlos para la siguiente partida. Algo que era parecido a lo que en su momento ya había hecho con el Blood Bowl. Y cuando termina esta primera partida, hace un recuento de todo el dinero obtenido y piensa que se podía utilizar para, por ejemplo, comprar mejores armas o reclutar nuevos miembros a la banda. Y esta cosa le dio un aire al juego narrativo más que interesante. Y como ya sabemos que esto es un juego de Games Workshop, pues no podían faltar las miniaturas, porque al fin y al cabo todo esto era para vender miniaturas. Pero ¿qué pasaba? Que en aquellos años Games Workshop tampoco tenía tantos escultores como nos podemos imaginar. Y entre todo el plantel que tenían en nómina, se decide contar con John Blanche, que de alguna forma u otra volvía a estar involucrado en todo esto, Wayne England y Mark Gibbons, que se encargarían de hacer la remesa de las figuras de plástico. Pero aparte de estos, también se echó a mano de Alan Perry, Michael Perry y Gary Morley, que ellos serían los que harían las figuras de metal, porque en aquella época ya sabéis que Games Workshop también solía tener figuritas de metal. Y estos fueron los encargados de darle rostro a los diferentes personajes de las distintas casas que habría en el juego. Porque sí, esto fue otro de los cambios que hubo. Ahora ya no se hablaba de pandillas, ahora se hablaba de casas. Y de cada casa es donde estarían los diferentes personajes del juego. Y como esto era de las cosas más llamativas, pues se le da bastante cariño y empiezan a trabajar con cada una de estas. Y en esta primera tirada se les ocurren unas 8 casas, pero entre una cosa y otra se quedan con 6, puesto que se deciden guardar 2 para más adelante. ¿Y cuáles eran estas casas con sus diferentes características y motivaciones? Pues por un lado estaban los Orlocks, en la que sus miembros se dedican a explorar pozos de hierro buscando el mineral para sus industrias. Le seguirían los Goliath, que viven en las zonas contaminadas de la ciudad colmena, por lo que sus cuerpos han desarrollado una naturaleza robusta y la fuerza es lo más importante. Estas 2 casas iban a ser las que vendrían en la caja base. Que se me ha olvidado decirlo, que este juego iba a salir en el mismo formato de venta que el Blood Bowl o el Warhammer 40.000. Una caja con 2 ejércitos que ya te permitieran poder jugar nada más abrirla.
Y aparte de estas dos casas, también se podían adquirir más tarde los Esquer, que eran compuestos casi exclusivamente por mujeres guerreras, la casa de los Cawdor, que su religión les prohíbe enseñar su cara en público, por lo tanto, iban siempre protegidos con máscaras, los Ban Sar, que son expertos en la fabricación tecnológica, y los Delaik, que eran espías y asesinos sigilosos que vestían con sus túnicas largas y gafas oscuras, que no nos lo vamos a negar, eran los más molones de todos. Y aparte de las miniaturas, también se iba a incluir algo de escenografía, que estaría realizada en cartón troquelado. Y como todo este juego se llevaba a una ciudad colmena con diferentes pisos, pues se piensa que, la escenografía puede tener diferentes niveles de altura. Y cuando le presentan qué tal va avanzando el juego, Tom Kirby se queda pensando en esto de la escenografía y los diferentes niveles de altura. Y es cuando les dice: oye, ¿por qué no hacemos que los personajes se puedan mover a través de estructuras tridimensionales? Y ya que se mueven de esta forma, pues que los impactos también sean así, a diferentes alturas. Si tú estás arriba, puedas disparar a alguien de abajo. Y a pesar de que Alan fue reacio porque no acababa de ver claro que esto fuera a funcionar, fue Rick el que se lía la manta en la cabeza y monta una maqueta con cartones y hace varias estructuras unidas con unas pasarelas. Y se lo enseña a Terry. Y entre los dos estuvieron dale que te pego, pero no consiguieron dar con la solución para que las piezas se unieran. Pero fue cuando entró Dave Andrews, uno de los escultores estrellas de la empresa, que dio con la solución y diseñó pequeñas piezas que encajaban a la perfección. Y puesto que ya Dave estaba metido en ello, le dieron la misión de diseñar todas esas pequeñas piezas de cartón que conectarían con las estructuras más grandes. Y cuando ya lo tenían todo, llegó el momento más importante: poner a prueba las miniaturas en esa escenografía y la regla de la visión, movimiento e impactos en diferentes niveles. Y cuando se encajaron estas piezas del puzzle, gustó. Mucho. Vaya si gustó. Pero es que además se dan cuenta en estas primeras pruebas que cuando uno se quería escabullir para evitar los disparos, esto hacía que el juego se convirtiera mucho más divertido y táctico que no en el resto de títulos que simplemente se movían en 2D. Y para el resto de componentes la cosa fue bastante más fácil, puesto que ya tenían la plantilla de Warhammer 40.000, aprovecharon de estos, los tokens, los dados, las varillas y ale, a otra cosa mariposa. Con todo, el juego ya estaba preparado para su presentación mundial, y esta llega en octubre del 1995 en el White Dwarf 190, que se presenta a todo color en una portada la mar de noventera, en la que se veían algunos de los personajes del Necromunda. Y aquí podías encontrar un reportaje de 5 páginas que te destripaban el título hasta el fondo, pero además te regalaban una miniatura de un Orlok. Es que, ¿qué más querías? Y claro, como la gente tenía ganas de novedades de Games Workshop y lo de los juegos de escaramuzas ya tenían su tirón, Necromunda, que fue el nombre que se escogió, se volvió un auténtico boom, hasta el punto que en las primeras semanas de su lanzamiento se agotaron en muchas de las tiendas del Reino Unido. Y es que el juego era totalmente innovador. Lo de las batallas verticales era algo brutal. Ese uso de la escenografía molaba mucho, y su precio de 39,99 libras era bastante accesible a la mayoría de los bolsillos. Y por supuesto, lo de las campañas y que los equipos fueran progresando a medida que éstas iban avanzando, pudiendo aparte mejorar armas, poner nuevos integrantes y ganar experiencia, hacía que el juego te diera muchas horas de diversión. Y eso que a pesar que las reglas, que sí que es verdad que eran más fáciles que su antecesor, no eran sencillas si las comparamos con lo que podemos encontrar hoy en día. Por cierto, como chorri curiosidad, deciros que en las primeras fotografías de la White Dwarf, las miniaturas venían en unas bases verdes, y esto hizo que a mucha gente le chocara, porque ¿qué pintaba una miniatura sobre un césped si el escenario eran estructuras metálicas bajo el suelo? Y es que el responsable de esto fue Brian Ansell, sí, el cual en su momento sostenía que todas las miniaturas debían de estar sobre bases con fibras adheridas a su superficie. Sí, todavía quedaban cosas de Brian Ansell en este tiempo.
Y Games Workshop no se quiso olvidar de los jugadores, con artículos mensuales en la White Dwarf, artículos muy chulos, todo se ha dicho. Y como es obvio, pues también le aparecieron los ejércitos que implementaban a la caja inicial, y para rematarlo, en el mismo momento en que se anuncia el juego, se da a conocer que este iba a traer una expansión que se titularía Outlanders y que saldría un año después, en el 1996. Y cuando salió esta, la gente se encontró que aquí había de todo. Nuevas casas, 4 en concreto, que eran los Ratins, los Redentores, los Scapis y los Spears. Más escenografía, nuevo bestiario y un bestiario de enemigos ocultos bajo la colmena. Pero ojo que esta expansión tenía trampa, porque muchas de las cosas que se incluyeron aquí fueron elementos que se desecharon cuando se trabajó en el juego base. Pero bueno, ¿qué más da? Porque fue una expansión muy chula, tan chula como el juego, y es que este fue muy aclamado por los jugadores, había mucho apoyo por parte de la comunidad. En la The Citadel Journal número 30 del año 1998, por ejemplo, te podías encontrar un artículo de cómo, por inspiración de lo visto en la White Dwarf 207, Tom Merrigan se había hecho un escenario para el Necromunda únicamente en vertical en un escenario de 14 pisos y de más de 1 metro de altura. Mucho después de su lanzamiento oficial, en el 2004, Games Workshop se acuerda de la gente y saca Necromunda, zona de batalla básica de Mundo Colmena, que esto era una mega caja así a lo grande, con muchísimo cartón y fichas de plástico para que te pudieras montar tu propia estructura. Todo muy espectacular y que fue muy bien acogida por los fans. Y también, evidentemente, aparecieron muchas campañas, tanto oficiales como de la gente. Y como había tanto interés por el título, surgió años más tarde la revista titulada Gun War, publicada por Fanatic Press en el año 1999, que hablaba única y exclusivamente del Necromunda. Y la revista aguantó 6 números, porque el 1 de octubre del 2000 pasó a llamarse Necromunda Magazine. Y vamos, que su nombre no daba engaño de lo que te ibas a encontrar cuando te la compraras. Y es que a pesar de que Games Workshop cerró la distribución del juego en el 1998, como estaba previsto, los jugadores se habían quedado tan prendados por este que estaban ansiosos para tener más contenido. La Gen Con era una prueba de ello. Desde el 1996 no faltaban partidas del Necromunda, todas a rebosar de gente, y las tiendas especializadas de juegos siempre tenían, en mayor o menor medida, partidas organizadas del título. Y claro, entre tanto apoyo de la comunidad y que Games Workshop iba haciendo cosillas a través de las revistas que os he mencionado, pues pasó lo que tenía que pasar, que fueron apareciendo un montón de reglas, unas oficiales y otras extraoficiales. Y para el año 2003, si tú te ibas a un torneo del Necromunda en una tienda, te podías encontrar que se jugara de una forma muy distinta a un torneo que tú hubieras ido la semana anterior a otra tienda. Y es por ello que desde Games Workshop se decide que quizás había llegado el momento de ordenar todo esto, reestructurar lo publicado y lanzar oficialmente las modificaciones que había ido sufriendo el juego desde su primera aparición. Y de esta forma es como se lanza el libro de Necromunda Underhalf, que combinaba el contenido del libro de reglas y el libro de referencia de 1995 con modificaciones que hubieron durante este tiempo. Y como era lógico, se adaptaron cosas del Warhammer 40.000 actual, que en ese momento ya era la tercera edición, y alguna cosa de la cuarta que estaba ahí a puntito de salir. Algunas de las modificaciones más destacadas fueron en las plantillas, que se eliminaron las originales por las del tamaño actual del 40.000. Los dados de daño ahora se usaban dados de 3 y de dados de 6. Desaparece el lanzallamas y toda su regla de prender fuego, porque la verdad esta era un poco bastante confusa. Y con esto también alguna cosilla más que se fue variando. Y además de todo esto, también se lanza en internet y abierto para todo el mundo el libro de reglas viviente que iría corrigiendo las erratas que se fueran encontrando. Y parte de que esto pudiera salir fue, una vez más,
a los voluntarios y a los testers de diferentes partes de foros del mundo que iban actualizando poco a poco el juego a medida que se iban encontrando cosas que no acababan de ir bien. Y de esta forma fue pasando el tiempo hasta que se llegó al año 2015. Durante todo este tiempo fueron pasando por Games Workshop varios directivos, cada uno aportando su visión y su idea de cómo llevar el negocio. Pero si algo había para entonces era la sensación por parte de los jugadores de un desapego de la empresa hacia estos. Por eso, en cuanto el 1 de enero del 2015 Kevin Rountree es nombrado director ejecutivo, lo primero que hace es buscar volver a conectarse con la comunidad y empieza a hacer una campaña de feedback para ver qué es lo que más demandaban. Y con ello, lo primero que aparece es el Blood Bowl edición 2016, que le funcionó mejor de lo que él pensaba. Y como cuando tienes un éxito es el momento de pedir, ahí aparece Andy Ware, que fue el máximo responsable de esta nueva reedición del Blood Bowl, que solicitó que le dejaran rediseñar su juego favorito, el Necromunda. ¿A que no te lo imaginabas? Y le dan luz verde y se monta un equipo dentro de Force World, que es una empresa independiente de Games Workshop especializada en trabajar en los productos inusuales, y empieza a darle forma a este nuevo Necromunda, que iba a ser reestructurado de arriba a abajo. Lo primero que hace es tocar las reglas, que sufrieron variaciones. En parte era lógico, los tiempos habían avanzado y había que actualizarse, y había nuevas ediciones del Warhammer 40.000 para ello. Y como el Necromunda tenía cosas que arreglar, Andy sabía lo que había que hacer. La principal y más significativa fueron las activaciones. En esta nueva versión, en cada ronda te ibas a turnar para activar a un luchador, o varios luchadores, dependiendo si eliges que un líder o un campeón traiga consigo a otros luchadores cercanos. Cada luchador puede realizar dos acciones, que pueden ser moverte, apuntar o abrir cajas, y dependiendo del estado de los luchadores, comprometido, activo, tumbado, gravemente herido, las acciones que puedes elegir también estarían limitadas. Las sesiones se iban a simplificar, al igual que una cosa que era la captura de los luchadores, que ya en las versiones anteriores esto era un locurón, porque tú podías empezar a capturar a diestro y siniestro que llegaba el final de la partida y casi tenías más gente capturada que no peleando. Por ello, lo que se decide es que en esta nueva versión, lo de capturar iba a ser un poco más complicado. Y aparte de las reglas, estaba un elemento también muy importante, las miniaturas y la escenografía. ¿Y qué pasó aquí? Pues como es obvio, estas mejoraron bastante, y es que Games Workshop había dado un salto de gran calidad a la hora de diseñarlas. Pero por encima de las minis, lo que más se mejoró fue la escenografía, que en los 90 hacer esto era un total reto, pero para el 2015 ya las tenía muy de la mano. Y claro, el gran beneficiado de todo esto fue el Necromunda. La caja base traía 10 pandilleros de la casa Ecker y otros tantos de la casa Goliath. 16 dados, hojas de acceso rápido, cartas de tácticas, reglas y alguna que otra más cosillas. Pero quizás lo más llamativo fue la parte de la escenografía. Para sorpresa de muchos, cuando vieron el anuncio del juego, se percataron que la escenografía que te ibas a encontrar era en 2D. Pero el miedo de la gente desapareció cuando en el mismo momento que se anuncia que se iba a sacar el Necromunda, también se dice que iba a ser posible luchar en terrenos 3D, que esto no iba a ser un problema, que tú podías seguir compitiendo en varios niveles de altura. Pero ojo, que esto tenía trampa, que ya veréis ya. Y otra de las cosas con las que se encontraron fueron unas losetas de doble cara, porque sí, ahora el juego se iba a jugar sobre un tablero. Y aunque era algo que se estaba haciendo desde el 1995 de forma extraoficial, en este momento digamos que quedaba completamente implementado. Y la respuesta de la gente ya os lo podéis imaginar. Lo tomaron con muchísimo entusiasmo. Había muchas ganas de Necromunda, y ahora aquellos que hasta ese momento habían querido entrar en el juego y solamente lo podían hacer adaptando las miniaturas de otros títulos con el libro del 2003, iban a poder meterse en este de forma oficial. Por cierto, chorritato, la gente, a pesar que sí, que les moló mucho esta nueva versión, lo de las miniaturas,
hubo un poco de diversidad de opiniones, porque a bastantes les molaban más las del año 1995, con ese toque macarra y sucio, que no las actuales, que dicen que son demasiado limpitas para tratarse del juego que es. Y ya, sí que sí, 24 de noviembre del 2017 se comercializa en todas las tiendas del mundo, bueno, todas aquellas que quisieron, el Necromunda, cosechando un éxito en ventas pocas veces visto fuera de las líneas oficiales, como podían ser el Warhammer 40.000 y el ahora Age of Sigmar. Y eso que sí o sí, tú tenías que comprarte la caja base si querías jugar al título, porque ya no valía eso de comprarte el libro de reglas o fotocopiarlo y luego hacerte con algunas bandas sueltas. No, ahora en la caja base habían elementos que sí o sí ibas a necesitar para echarte tus partidas. Pero bueno, a la gente esto no le importó. Pero ¿recordáis lo que os comenté, que había trampas con eso de jugar en el 3D? Y es que si tú querías jugar a esto, como se debe de jugar al Necromunda, Games Workshop hizo un movimiento que nadie se vio venir, porque junto con el lanzamiento del título sacó el suplemento de Gun Wars, o sea, Guerra de Bandas, que añadía el combate en 3D que en las reglas que encontrabas en la caja no aparecía, como tampoco aparecía el sistema de campañas que sí que podías encontrar en este suplemento. Vamos, que la esencia del Necromunda la tenías si pasabas por caja doblemente. Y por supuesto, como en buen juego de Games Workshop, aparecieron muchas cosas. Batallones, cartas, escenografía, más losetas, muchos libros como el libro del peligro del 2019 o Necromunda, el libro del juicio del 2019 o el Necromunda, libro de desolación del 2024, que te ampliaban con nuevas reglas, nuevas bandas, más campañas, más tácticas, reglas adicionales para conducir vehículos y más miniaturas, muchas más miniaturas. Pues que sí, esto es Games Workshop y hay miniaturas. En el 2020 aparece una nueva caja de inicio, titulada Necromunda, Guerra de la Colmena, y en 2024 llega Necromunda, Colmena Secundus. Y esto en la parte de las miniaturas, porque como todo título de éxito, este ha tenido su versión en consolas y ordenador. En concreto, han aparecido dos videojuegos, el Necromunda Underhive Wars, que esto era un juego de rol táctico por turnos desarrollado por Rogue Factor en el 2020, y el Necromunda High Gun, un shooter en primera persona que, es normalito, que apareció en el 2021. Y ahora que llega el veranito y es complicado sacarte el juego a la piscina, que sepáis que de Necromunda también hay novelas, unas cuantas: Fuego hecho carne, Exceso terminal y la trilogía Cal Jericho, que si te paras a mirar por ahí, la gente habla muy bien de esta. Y también Hunkington, Dead Zone, bueno, que aquí tienes un montón de novelas. Pero de verdad, que la de Cal Jericho, la gente habla auténticas maravillas. Voy a tener que leérmela, me da a mí. Pero no puedo terminar sin hablar de los verdaderos responsables de que el Necromunda haya pasado a la historia de los juegos de mesa. Y estas son las comunidades de jugadores, que son los que desde su lanzamiento ahí años le han estado dando cariño al juego de forma inconmensurable. En España tenemos muchos referentes, como por ejemplo el grupo de Facebook de Necromunda Español, que cada día va actualizándose con contenido para todos los gustos. Y por supuesto la buenísima gente de La Voz de Horus, un maravillosísimo podcast que si no lo conocéis y os mola esto del Warhammer 40.000, tenéis que visitarlo sí o sí. Como también tenéis que visitar a la gente de Todo Estrategia o el buen señor de Málaga Wargames, todos estos canales indispensables de referencia. Y por supuesto, supuestísimamente, yo no puedo dejar de mentar a mis queridos Dart y Barbud de La Cúpula, que nosotros, La Cúpula buena, no esta. Un canal que siempre que hablo de Warhammer os digo que tenéis que conocer, porque aparte de ser unos tíos maravillosos, tienen un conocimiento de todo este mundillo que ya me gustaría a mí tener el 1%. Y además pintan muy bien. Sí, pintan bien, sí.
Ah, y por cierto, que no me olvide yo de citar a los de Wargames Adictos, que si os interesa este mundillo del Warhammer, si te vas a su página vas a aprender cómo se juega al Warhammer como Dios manda. Y como él, otros tantos muchos que estoy convencido que me estoy olvidando, y os pido perdón si tú estás viendo este vídeo y no te he mentado, pues ponlo en comentarios y yo pues ya de alguna forma te compensaré. Y ya que estoy aquí, quiero dedicar este vídeo a aquellos usuarios de mi canal que me habéis estado pidiendo que llegara la historia del Necromunda. Sí, ya ha llegado, ya la tenéis aquí. Luen Arturojo 1385, Ali B 6624, Conrad Son y Elomer Z. Ha llegado el Necromunda y espero que el vídeo haya hecho justicia al cariño que le tenéis a este juego. Y ahora sí que sí, este vídeo llega a su fin. Que no el Necromunda, porque posiblemente este juego sea uno de los más queridos dentro de todos los títulos de Games Workshop, porque ya sea por sus reglas, o el tema de las campañas, o esa ambientación tan chula, no hay duda que millones de personas no podrían estar equivocados. Y es por todo esto que habéis estado viendo, y por todos vosotros jugadores, que el Necromunda es historia de los juegos de mesa.